Evaluación del riesgo cardiovascular mediante la escala SCORE en pacientes con COVID-19 e hipertensión arterial con mortalidad y tiempo de estancia intrahospitalaria en la UMAE Hospital de Especialidades de Puebla. La pandemia por COVID-19 es una enfermedad emergente de alta mortalidad. La edad avanzada y la carga basal de comorbilidades como diabetes, hipertensión arterial sistémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica se han identificado como predictores de progresión de la enfermedad, ingreso en unidades de cuidados intensivos y muerte. Los tejidos o células cardiovasculares que expresan el receptor celular para la enzima convertidora de angiotensina 2 tienen un riesgo potencial de infección por SARS-CoV-2, ya que no solo actúa como mediador para la entrada de coronavirus en las células, sino que también contribuye al daño alveolar difuso a través del desequilibrio en el sistema renina-angiotensina. En el entorno de la infección viral, la enfermedad cardiovascular crónica puede volverse inestable, esto como consecuencia del desequilibrio provocado por el aumento de la demanda metabólica y una reducción en la reserva cardíaca. Cabe mencionar que la enfermedad cardiovascular es actualmente la principal causa de mortalidad a nivel mundial, representando el 30% de todas las muertes, siendo la aterosclerosis y la hipertensión arterial sistémica las causas más frecuentes de enfermedad cardiovascular. Los esquemas convencionales de riesgo cardiovascular para prevención primaria calculan el riesgo de eventos cardiovasculares fatales a 10 años. Un ejemplo de estos es el score cardiovascular establecido por la Sociedad Europea de Cardiología, el cual consta de dos gráficos para poblaciones de alto y bajo riesgo. La elección de cada uno depende de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares en los países europeos. Para su cálculo se consideran los siguientes factores: edad a partir de 40 años, sexo, tabaquismo, presión arterial sistólica y niveles de colesterol. Una puntuación del 0 al 4% se considera de bajo riesgo, del 5 al 9% intermedio y más del 10% riesgo cardiovascular alto. Sin embargo, la determinación de riesgo cardiovascular en la atención temprana para pacientes con COVID-19 no se implementa de manera rutinaria. Según lo publicado, consideramos que existe la plausibilidad biológica que en la infección por SARS-CoV-2 la coexistencia de hipertensión arterial junto con un riesgo cardiovascular elevado interactúe de manera sinérgica para aumentar la probabilidad de un pronóstico desfavorable y muerte en pacientes con COVID-19. El objetivo de la presente investigación fue determinar si la hipertensión arterial sistémica y el score cardiovascular son predictores independientes de mortalidad en pacientes mayores de 40 años con COVID-19, sin enfermedad cardiovascular subyacente y sin enfermedad renal. Se realizó un estudio observacional transversal analítico en pacientes hospitalizados en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades de Puebla, del periodo del 1 de abril al 31 de julio de 2020. Se realizó un muestreo no probabilístico de casos consecutivos. No hubo muestra a priori, ya que se trata de un estudio piloto. Como criterios de inclusión se tomaron en cuenta pacientes con edad mayor a 40 años con o sin factores de riesgo cardiovascular, con criterios de hospitalización y una prueba positiva para SARS-CoV-2 por PCR en tiempo real. Se excluyeron pacientes menores de 40 años y todos aquellos con enfermedad cardiovascular establecida, así como con nefropatía, y todos los pacientes con información incompleta en su historia clínica. Se calculó el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular mortal a 10 años a través del SCORE para pacientes de alto riesgo, considerando el alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en la población mexicana. También se analizaron otras comorbilidades asociadas, el uso de terapia antihipertensiva concomitante, con especial interés en los IECA y ARA2, control adecuado de presión arterial, necesidad de ventilación mecánica invasiva al ingreso, días de estancia hospitalaria y mortalidad. El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva. Para el análisis de datos categóricos se reportaron frecuencias absolutas y relativas, mientras que para el análisis inferencial de variables cuantitativas, T de Student o la U de Mann-Whitney, y para las categóricas, chi cuadrada o la prueba exacta de Fisher. En el análisis bivariado se consideraron como estimador de riesgo todas las variables con un valor de P menor a 0.20, odds ratio e intervalo de confianza del 95%, ajustados para variables de confusión. Se analizaron dos grupos independientes, los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Se incluyeron inicialmente 154 pacientes del periodo del 1 de abril al 31 de julio. Se eliminaron 41 casos. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: edad media de 58.4 más menos 11 años, predominio del sexo masculino con un total del 65.5% de la población estudiada,
El índice de masa corporal fue un promedio de 29 kilogramos por metro cuadrado, con un intervalo de 26 a 32. En general, la presentación de los factores de riesgo cardiovascular tuvo el siguiente comportamiento. El de mayor prevalencia fue la obesidad con 42%. Se reportó también para la hipertensión arterial un 24% y para la diabetes 26%, seguido por tabaquismo con 8% y dislipidemia 4.4%. El score cardiovascular tuvo una mediana de 1 con un rango de 0 a 2. Podemos observar las características demográficas y clínicas de acuerdo al desenlace para ambos grupos. Tenemos un 46% de mortalidad intrahospitalaria, encontrándose 62.6 más o menos 10.6 como media de la edad, una mayor proporción de mortalidad en hombres con el 69%, y en esta población también se encontró una prevalencia de hipertensión arterial en el 32.6%. En cuanto al tratamiento antihipertensivo con IECA se realizó en el 2%, mientras que para ARA2 en el 17%. En el caso del uso de antihipertensivos con IECA y ARA2, para la población general fue de 12.4 y 24%, logrando mantener un control óptimo de la presión arterial en el 75.2% de la población. Asimismo, para el tratamiento con ventilación mecánica al ingreso se llevó a cabo en el 12.4% de la población general. Hubo una media de tiempo de estancia intrahospitalaria de 7 días, con un rango de 4 a 10. En el estudio realizado por Gao, al comparar las tasas de mortalidad entre los pacientes que recibieron tratamiento con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los que no se logró demostrar una asociación estadísticamente significativa con la mortalidad, algo semejante a lo que encontramos en nuestro estudio, en los que a pesar de tener un mayor uso de IECA y ARA2 en los pacientes no sobrevivientes, el valor de P fue de 0.14, y en estos pacientes, a pesar de que logramos mantener un adecuado control tensional, no se logró disminuir la mortalidad. En nuestro estudio se encontró que el requerimiento de ventilación mecánica al ingreso tiene un 7.74% más riesgo de muerte, mientras que para la diabetes mellitus fue de 3.74. Cabe mencionar que los pacientes con un score mayor a 1 mostraron un aumento de la mortalidad hasta del 60%, mientras que para el caso de la presión arterial diastólica tenemos que puede resultar un factor protector del 6%. Aunque se sabe que los pacientes con factores de riesgo cardiovascular tienen mayor mortalidad y mayor tiempo de estancia intrahospitalaria, no se han realizado estudios en los que se utilicen escalas para estimar el riesgo cardiovascular en este contexto. Podemos concluir que nuestros resultados coinciden con los reportados por la literatura, en donde la edad avanzada, la hipertensión arterial, diabetes mellitus y ventilación mecánica al ingreso son factores asociados con mortalidad intrahospitalaria por COVID-19. Sin embargo, el score constituye un factor predictor pronóstico independiente de mortalidad, y bueno, es una herramienta novedosa que tiene aplicabilidad clínica en el ingreso temprano de estos pacientes.